poquito para poder resolver la tarea que debemos resolver. A ver, vamos entonces a repasar la tarea que yo les había subido una teoría, les pedí que les di como 15 días como para que la puedan leer, y vamos a repasar un poquito esa teoría como para que ustedes refresquen un poco los conocimientos. Dice, sea E un conjunto finito de elementos. Si es un conjunto finito de elementos, estamos hablando que son n elementos, no que no son infinitos. Hay n elementos. Ese n puede ser un número natural, ¿sí? Recordemos que un par ordenado está formado por dos elementos dados en un cierto orden, donde el primero recibe el nombre de primer componente y el segundo de segunda componente. Entonces vamos a repasar un poquito la noción de par ordenados. Ustedes habían visto pares ordenados en los ejes cartesianos, por ejemplo. Recuerden, cuando ustedes tenían los ejes cartesianos, detectaban un punto formado por primer componente el eje X, segunda componente el eje Y. A ver, voy a usar un láser. Acá tienen primer componente 2, segunda componente 3. Por eso acá cuando habla de par ordenado estamos hablando de X1 y X2 como componentes. En los ejes cartesianos, bueno, tenemos eje X e eje Y, pero acá estamos hablando de conjuntos, y si hablamos de conjuntos pueden ser cualquier tipo de conjuntos. En este caso decimos que el conjunto está formado por los puntos X sub 1 y X sub 2, ¿sí? Fíjense que si n es el número de elementos de E, porque dijimos que es finito, entonces un número finito es un número natural, vamos a decir que podemos tener n cuadrados pares ordenados, y ahora vamos a constatarlo. Fíjense, un conjunto de pares ordenados X sub I, X sub J, donde I varía de 1 a n y J varía de 1 a n, se llama conjunto producto y lo vamos a simbolizar a E por E. Fíjense que E es el conjunto de X1, X2, y E por E es el conjunto de todos los pares ordenados que podemos formar con X1, o sea, X sub I, X sub J, en este caso IJ, X sub 1, X sub 2. Ese es el conjunto E por E. Fíjense, el conjunto E por E, siendo E X1, X2, X3, es el conjunto de pares ordenados que podemos formar con esos tres puntos. O sea, podemos formar todos estos pares ordenados. ¿Por qué? Porque tenemos X1, X1, podemos repetirlos, podemos hacer combinación de X1 con los otros dos, podemos hacer combinación de X2 con X2, X2 con X1, X2 con X3, 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 X1, X3, X2. Estamos diciendo que el conjunto producto E por E tiene n cuadrado elementos. Fíjense que acá n es 1, 2, 3 y E por E tiene n cuadrado elementos, o sea, 3 al cuadrado, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. n cuadrado elementos. N cuadrado pares ordenados. Esto es muy importante porque tienen que recordar este concepto, ya que todos los conjuntos de grafes responden a esto. Después dice, supongamos que ahora ciertos pares ordenados del conjunto E por E cumplen con una propiedad P.
Si yo tengo este conjunto de pares ordenados, puedo decir que, no sé, cumplen con determinada propiedad. A ver, puede ser que la primer componente, por ejemplo, podría ser que la primer componente es una componente par. Entonces acá tendría que ser x2, todos los pares, el conjunto de todos los x pares como primer componente, y después como segunda componente podría ser lo que quiera. A ver, vamos a analizar un poco este caso en particular. Esperen que extienda un poco más, como para que se entienda. Fíjense. La propiedad que cumple, o sea, estos pares ordenados del conjunto E por E, cumplen cierta propiedad P. Y hay otros que no la cumplen. Podemos decir entonces que los que no la cumplen con la propiedad no P. Si los que la cumplen con la propiedad P, los que no la cumplen con la propiedad no P, que podemos simbolizar como P y una raya encima. Esto significa P complemento. O no P. Ustedes lo deben haber visto en otra materia, en algún momento, que la P con la raya arriba quiere decir no P. En tal caso, dicha propiedad P efectúa una bipartición de E por E, porque si yo tengo los elementos de E por E, donde ciertos elementos cumplen con la propiedad P, el resto cumple con la propiedad no P. Supónganse que en E por E tengo los números del 1 al 10 y digo que P es el número, son los números pares. ¿Cuál será el no P? Van a ser los números impares, o sea, aquellos elementos que no cumplen con la propiedad P de pares. Y en ese caso estamos hablando de no P, ¿sí? Entonces podemos decir que E por E está formado por dos grupos de elementos, aquellos que cumplen con la propiedad P y aquellos que cumplen con la propiedad no P. Si a E por E lo puedo dividir en dos tipos de elementos, estamos hablando que el conjunto cumple con una bipartición, porque lo puedo dividir en dos. Entonces, el conjunto descompuesto en dos partes no tienen elementos comunes, porque un elemento pertenece o a P o a no P. Porque en realidad P y no P no tienen elementos comunes. Fíjense, si nosotros tuviéramos dos subconjuntos, S1, fíjense bien S1, a ver, se los voy a agrandar un poquito a ver si se ve mejor. S1 dice, el conjunto S1 está formado por x1, 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 x2, x1, x3, x2, x2, x3, x3. Y el conjunto S2 está formado por x2, x1, x2, x3, x3, x1, x3, x3. Son dos conjuntos distintos. Acá habla de conjuntos. Ustedes se acuerdan cuando veían en cuarto grado de la escuela primaria lo que es unión de dos conjuntos. Bien, ¿cuál es la unión de estos dos conjuntos? La unión de estos dos conjuntos va a ser todos los elementos que pertenecen a S1 más todos los elementos que pertenecen a S2. Y da la casualidad que si unimos S1 y S2 vamos a obtener todos los elementos del conjunto E por E. Por lo tanto, la unión de ambos conjuntos es el conjunto producto E por E,
como me doy cuenta, tiene los n cuadrado de elementos con los compuestos, los elementos compuestos que pertenecen al conjunto E. Si yo digo que la unión de ambos conjuntos me da E por E, la intersección, recuerden ustedes que la intersección son los elementos comunes que tienen ambos conjuntos. Si ustedes se fijan en los pares ordenados, ninguno de los dos tiene elementos comunes. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la intersección de ambos es vacío, es el conjunto vacío, que es lo que dice acá. Si realizamos una bipartición del conjunto E por E y distinguimos los pares ordenados que pertenecen a una de las partes de los que pertenecen a la otra, obtendremos un grafe. Luego el subconjunto S es un grafe de E. Podemos decir que esto es un grafe de E, esto es un grafe de E. Son subgrafes de E. ¿Sí? Vamos a ver la diapositiva de nuestra tarea. En nuestra tarea dice lo siguiente, que P es x1, x2, x3, x4. Les dice hallar P por P. Acá el conjunto no se llama E, se llama P. Y en realidad, en P, es lo mismo que decir E por E. ¿Sí? Entonces, hablar de P, hablar de E, no me importa cómo se llame, pero P por P, es exactamente hablar de E por E. A ver, voy a sacar y lo voy a hacer más grueso. Me gusta más este. A ver, P por P es lo mismo que hablar de E por E. Perfecto. Ahora fíjense otra cuestión. Dice, ese complemento es igual a los elementos que no están en S. Ese complemento es la rayita que está arriba de S. Ese complemento. Acabamos de hablar, de ver un ejemplo de qué es complemento. Y en este caso decimos que ese complemento son aquellos elementos que no están en S. Luego, vamos al próximo. Dice, sea S, x1, x2, x2, x1, x3, x2, hallar el complemento de S. ¿Cómo hallo esto? ¿Qué tengo que hallar? Primero hallo P por P, que es igual al conjunto producto. Luego sé que este es S1. ¿Y a qué va a ser igual el S complemento? Aquellos elementos que no pertenezcan a S y se encuentren dentro de P por P. O sea, es exactamente igual al ejemplo. Ustedes tienen que trabajar como en el ejemplo. Vamos a ver este. Dice, si R es P por P menos S. Si R es P por P menos S, ¿a qué es igual a R? A ese complemento. Es como acá, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Dice, hallar R complemento. Si esto es R, los elementos que pertenezcan a este conjunto no van a pertenecer a este. Por lo tanto, ahí voy a poder hallar R complemento. O sea, R complemento van a ser el conjunto de elementos que no pertenezcan a R. Una vez que hallo R, aquellos elementos que no pertenezcan a R y que estén dentro de P por P pertenecen a R complemento. ¿Sí? En el C dice R unión R complemento. ¿Qué les parece? Estamos igual que en la teoría.
La unión de R, de los elementos que pertenecen a R, unión los elementos que pertenecen a R complemento, es lo mismo que decir los elementos que pertenecen a R, unión no R. Por lo tanto, van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto. Y ahí estamos hablando de ¿qué? De P por P. ¿Sí? La unión, acá les puse un cuadrito, A unión B significa todos los elementos que pertenecen a A más todos los elementos que pertenecen a B. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Van a ser todos los elementos que pertenezcan a R más todos los elementos que pertenezcan al complemento de R. Y acá dice hallar R intersección R complemento. Si yo digo que R es el conjunto de los elementos y R complemento es igual a no R, ¿existirá una intersección? ¿Tendrán elementos comunes ambos conjuntos? ¿Qué les parece? Fíjense en la teoría, hay un ejemplo exactamente igual a lo que les pido. Si yo digo R intersección no R, ¿habrá elementos comunes? No. Seguramente no. Y por último, a ver qué les puse acá, como para recordarles. E por E tiene n cuadrado elementos. Producto de la combinación, de los elementos de E. E por E va a ser exactamente igual a P por P en este ejemplo. A ver cuál lo usé acá. Vamos a usar el azul. P por P va a ser exactamente igual a E por E. Y por último, dado el conjunto E con los elementos X, tal que X esté entre 0 y 10, X pertenece al conjunto de pares menores que 10. ¿Sí? Hallar el complemento de, sabiendo que el conjunto E por E son los números naturales menores que 10. Si son los números naturales, el conjunto E por E, estoy hablando de qué números. Dice mayor que 0 y menor que 10. Conjunto de números naturales mayor que 0 y menor que 10. ¿Qué será el E complemento? Si estoy diciendo que E son el conjunto de los números pares. ¿Cuál será el complemento de E? Es el conjunto de los no E. ¿Y cuál es el conjunto de los no E sabiendo que E es el conjunto de los pares? Eso es lo que les estoy preguntando. Bueno, espero que hayan entendido esta explicación. Si ustedes quieren, nos podemos encontrar el día jueves a las 6 de la tarde en el chat y en vivo me conecto como para responderle las preguntas que quieran. Nos vemos pronto.